Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, según el momento en que nos vean. El día de hoy vamos a dar término al tema de la teoría de los sistemas. Esto es en su parte número 3. Como venía yo comentándoles, la realidad es que tenemos estos tres bloques porque a mí me parece que es muy importante que esta teoría de los sistemas quede bien estructurada, quede bien entendida, quede bien asimilada, porque al final sí es importante que la administración de recursos humanos esté bien implementada, sea muy eficiente y sobre todo cumpla con las expectativas de los demás departamentos respecto del pago de salarios, perdón, de la capacitación, de la inducción, de la contratación, ¿no? Y que estos procesos sean lo suficientemente eh, eficientes y sean suficientemente válidos para que las empresas contraten al mejor personal que puedan pagar, ¿no? Porque eso también es una realidad. Todas las empresas quieren contar con el mejor personal, pero en ocasiones no se tiene para pagarlo, ¿no? Y por lo tanto debemos buscar aquellos que estén dentro de las posibilidades de pago para poder tenerlos en nuestra plantilla laboral. Por eso es que tuvimos mucho detalle en este tema y porque, bueno, de alguna otra manera son los fundamentos que se requiere para entender la administración de recursos humanos dos. Y con esto damos el cerrojazo a este tema número 2 en su parte, como decíamos, número 3. Y de lo primero que vamos a hablar va a ser del proceso de comunicación y ese proceso de comunicación tiene que ver con las formas en que el Departamento de Recursos Humanos va a lograr que las situaciones dentro de la empresa se den y de alguna otra manera eso le permita a los demás departamentos siempre contar con el personal más capacitado, más disponible y sobre todo con la posibilidad de tener la capacidad de estar bien comunicado de forma ascendente, descendente, horizontal o vertical. Por lo tanto, decimos que los sistemas de comunicación proporcionan métodos formales de información para transmitir flujos de datos a través de la organización y permitir que se tomen decisiones adecuadas. Por lo tanto, decimos que los sistemas de comunicación son métodos y estos métodos siempre tienden a ser perfectibles. Al ser perfectibles, tenemos la posibilidad de hacerlos cada vez mejores, cosa que en ocasiones es como muy contradictorio. Buscamos una mejora sustancial en los procesos de comunicación y lo único que hacemos es que estos procesos sean más deficientes. Esto es un error total y absoluto. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que queremos tanto hacer la mejora que terminamos por destruir lo bueno que teníamos, ¿no? Y entonces, estos paquetes de información, estos paquetes de comunicación, estos paquetes de transmisión de datos, tienden a trabajar en un espectro muy amplio. Tienden a la formación de equipos de trabajo que nosotros hemos visto y yo he reiterado muchísimo, que es algo que el nuevo administrador debe trabajar todos los días. Debemos trabajar con los elementos gerenciales en los paquetes de datos que nosotros enviamos para la toma de decisiones y debemos de trabajar mucho con la información que circula entre departamentos. Es increíble que en 2024 haya departamentos que no cumplen en sus tiempos, ¿no? Y eso aunque las personas o los departamentos digan, es que te lo entrego mañana, es que te lo entrego en 2 días, eso al final a la empresa le cuesta muchísimo, porque es un atraso y es una falta de respeto
al trabajo de otras personas. Entonces, se debe trabajar mucho estos sistemas de comunicación, estos paquetes de información, estos paquetes de datos, porque si no, estamos administrando como hace 15 o 20 años, ¿no? Y donde no le hemos dado el sentido a la posibilidad de, pues, mejorar. Y entonces vamos a pasar al siguiente punto. Dentro de los procesos o sistemas de comunicación, nosotros vamos a tener los que tienen que ver con el orden descendente. Y dentro del orden descendente, nosotros vamos a encontrar los siguientes elementos. Y decimos que en cualquier comunicación que fluya de una administración, las órdenes y las evaluaciones van a descender. Y estas órdenes y evaluaciones o revisiones de van a tener que buscar una estructura en la que todos conocen lo que se va a revisar, lo que se va a evaluar y lo que se va a hacer. Por lo tanto, tenemos que encontrar formatos de comunicación descendente que nos permitan dirigir, coordinar y evaluar. Y entonces aquí yo le hago la gran pregunta, ¿no? Cuando usted emite una orden, ¿cuántas veces lo obedecen en su totalidad? Y a lo mejor la respuesta, si es usted muy sincero, pues va a ser sorprendente, ¿no? Porque a veces nos hacen caso muy poco, ¿no? Nos ponen poca atención o en su defecto, simple y sencillamente nos entregan cosas que en ningún momento estamos pidiendo. Y entonces ahí estamos hablando de todo un entramado de complejidades que se generan en la empresa. En un acto tan sencillo como que yo pido manzanas y me dan peras, hablo de una terrible gestión de la administración. Y por lo tanto, esos factores, pues no nos van a servir para generar una buena dinámica entre los niveles jerárquicos superiores y los niveles jerárquicos inferiores y entre la productividad que se debe desarrollar en la empresa. La comunicación o información descendente normalmente nos dice que las personas que toman decisiones necesitan estos métodos para decir a sus subordinados las pautas a seguir, qué políticas adoptar y también dar conocimiento a los empleados sobre la organización y retroalimentación de su esfuerzo, que es lo que les comentaba al inicio como un elemento introductorio. En ocasiones mi trabajo es sumar 2 más 2, pero como no sé la importancia de sumar 2 más 2 todos los días, yo empiezo a obtener sumas que no siempre me dan 4, o me dan 3,99 o me dan 4,111 hasta el infinito. Y eso es trabajo del administrador y de la gerencia en la comunicación descendente, que las circunstancias y las situaciones se den a conocer y explicar para que la gente sepa por qué tiene que sumar todos los días a la perfección. 2 más 2 es 4. Porque de no hacerlo, entonces le estamos restando importancia al trabajo, y cuando le restamos importancia al trabajo, normalmente tendemos a tener vicios y tendemos a hacer el mínimo esfuerzo. Y no digo que siempre nos esforcemos al mil, lo que siempre digo es que nos esforcemos en la manera justa y precisa de la actividad que estamos realizando. Entonces, por eso es importante este elemento. Y luego tendríamos la comunicación ascendente, ¿no? Obviamente, una vez que se pide una tarea, la tarea tiene que regresar en forma de ejecución. Y en ese sentido, los informes se envían hacia arriba en la jerarquía de autoridad para informar a la administración, ya sea del departamento o ya sea integral o la general, de mayor nivel del progreso hacia los objetivos y problemáticas actuales. Por lo tanto, la comunicación ascendente será la parte complementaria a la comunicación descendente. Y en ese sentido, nosotros tendríamos que establecer que
la comunicación ascendente mantiene a los administradores al tanto de la forma en que sus empleados piensan acerca de sus puestos, de sus colaboradores y de la organización en general. Yo me he topado en muchos momentos de mi vida con la reportitis, ¿no? Y reporte para esto, y reporte para lo otro, y reporte para aquello. Y realmente es cubrir lapsos de tiempo que la dirección cree necesario. Cuando en la realidad yo diría que el 30, el 25% de esos reportes realmente no nos sirven para mucho. No digo que no sirvan para nada, pero sirven para muy poco porque se revisan muy poco. Y entonces, en ese sentido, la comunicación ascendente normalmente lo que lleva es un reporte. Y ese reporte nos dice que, pues fíjese que los empleados del departamento de producción fueron 14 veces al baño. Y la duración del tiempo estimado por persona fue de 7 minutos. Y normalmente el horario en el que van es de 2 de la tarde a 3 de la tarde. Hay personas que hacen sus reportes de maravilla y los entregan a la perfección, pero ese reporte, ¿cuánto le suma a la productividad y a los objetivos que está persiguiendo la empresa? Y yo les diría muy pocos, realmente muy pocos, pero normalmente estas cosas se las inventan los gerentes para, pues de alguna otra manera, determinar el total del tiempo del trabajador en la empresa o el excedente que en México es una de las peores costumbres que ha existido y existirá por los siglos de los siglos, que es que tengamos que quedarnos un extra, porque se ve bien, porque es parte del equipo, por lo que ustedes me digan, es una de las cosas que yo tengo 40 años en la industria, ¿no? Y no la puedo entender, ¿no? Y me peleo con la gente y no, nunca me hace caso, ¿no? Seguramente yo soy el que estoy mal. Y ellos seguramente son los que están bien. Pero entonces, en ese sentido, sí es importante que nosotros tratemos de pulir mucho la comunicación ascendente y la descendente. Luego nosotros tendríamos lo que es la comunicación cruzada, donde esta comunicación se le conoce también como la horizontal, y se da en la organización entre los departamentos, donde estos departamentos tienen regularmente el mismo nivel, ¿no? Eh, y entre departamentos se tiene una relación para llevar a cabo un conjunto de actividades de manera coordinada. El departamento de producción no puede trabajar sin la coordinación correcta con el departamento de almacén de materias primas, que pertenece a compras normalmente, ¿no? Las ventas no pueden ejecutar bien su función de entrega en punto de venta o entrega en local si no tiene una coordinación bien determinada con el departamento de producción. La contabilidad, ¿no? La contabilidad necesita una coordinación estrecha con el departamento de compras, con el departamento de ventas, ¿no? Con el área de mercadotecnia. ¿Para qué? Pues para que pueda registrar las operaciones. Y así nos vamos. Para el caso de los recursos humanos, pues esa comunicación es multidireccional. ¿Por qué? Porque el departamento de recursos humanos, en realidad tiene comunicación cruzada con todos respecto de sus faltas, respecto de sus salarios, respecto de sus bonos, respecto de elementos disciplinarios, respecto de cumplimientos de reglamentos, etc., respecto de las capacitaciones, en fin, muchas circunstancias que normalmente se tienen que atender y que, pues de alguna otra manera, le suman al proyecto de la empresa y le suman a los objetivos de la empresa. Y en ese sentido, para la comunicación cruzada, debemos trabajar un elemento que se conoce como el microambiente. Y en el microambiente decimos que son los factores externos que influyen en la organización, particularmente aquellos que están relacionados de manera específica con los procesos de transformación de la organización y evidentemente con los procesos de comunicación.
En la empresa, desafortunadamente o afortunadamente, será 2018 y en adelante, hemos tenido un avance a una velocidad muy alta de factores externos que tienen que ver con el personal que trabaja con nosotros. ¿A qué me refiero? Tenemos nuevas costumbres, nuevas tradiciones, nuevos conceptos, nuevas ideas y una multitud de ideologías, ¿no? Multitud de géneros y multitud de expresiones de las personas en el trabajo. Esos son microambientes para los cuales yo puedo decirlo, sin temor a equivocarme, que el grueso de las empresas no está preparado para ello y lo va sorteando conforme se va presentando. Por lo tanto, sí resulta muy complicado que la empresa analice estos microambientes y luego plantee sistemas de comunicación que se adapten a ellos. Eh, y seguramente ustedes lo han notado, ¿no? En su área de trabajo, que hoy, los estereotipos, porque siguen siendo estereotipos, son realmente muy gigantes, son muy numerosos, no es comparado a lo que antes teníamos en términos de estereotipos. Y esos microambientes sí influyen en los procesos de la empresa, sí influyen. Y hoy es un elemento que la Administración de Recursos Humanos debe tomar en cuenta para incorporarlos, para tratarlos y sobre todo para que los procesos de comunicación sean mucho más eficientes. Para los que son muy jóvenes, pues, la industria de los 90 es totalmente diferente a lo que hoy tenemos en 2024, ¿no? Pero totalmente diferente. Y, por ejemplo, los esfuerzos hoy son muy distintos en términos de trabajo y las actitudes que la gente en el 90, antes del 2010 tenía, pues no es definitivamente nada parecido a lo que nosotros tenemos. Entonces, ese sería un ejemplo de microambientes basados en elementos de comunicación. Podremos estar de acuerdo, podremos no estar de acuerdo, pero finalmente están ahí esos elementos de género, de identidad, de concepción del trabajo, de esfuerzo en el trabajo, que pues realmente a veces nos sorprende, ¿no? Ya sea para bien o ya sea para mal. Otro elemento que es importante desde el punto de vista de la comunicación, y aquí sí salimos un poquito de la administración de recursos humanos, y es que tendríamos que hablar de pues los clientes, ¿no? Y los clientes, de alguna otra manera, son elementos que le permiten un flujo de información para la toma de decisiones a la empresa, en la que obviamente va incluido la administración de recursos humanos. Y entonces, en ese sentido, los clientes sí son un elemento de comunicación, ¿no? Externa que afecta directamente a la empresa. Y en ese sentido, decimos que, bueno, pues en base a sus gustos y preferencias y hábitos de compra, pues de alguna otra manera los clientes van determinando qué es lo que se va a vender, cómo se va a vender, por qué lo vamos a vender y qué ajustes le vamos a hacer al producto o al servicio que nosotros estamos desarrollando. Esto obviamente incluye pues la fijación de precios, ya sea de entrada, ya sea de salida, perdón, ya sea de entrada o ya sea de salida, ¿no? Que siempre, bueno, cuando nosotros sacamos un producto nuevo, pues obviamente el precio de entrada es mucho más alto que el intermedio o el de salida, ¿no? Se entiende, pero siempre es importante fijarlo correctamente. Y también decir que los objetivos relacionados con los clientes, por lo general, toman la forma de ah, proporcionar a un precio competitivo aquellos productos o servicios que pidan, ¿no? Sí, el producto podrá ser muy bonito, sí, el producto podrá ser muy funcional, sí, el producto podrá ser maravilloso, pero forzosamente necesitamos que guste al cliente, ¿no? Guste al usuario, guste a aquella persona que regularmente nos compra.
Dejamos un poquito los esquemas de comunicación y las interacciones que debemos tener y lograr de alguna otra manera. Y hablaremos de un concepto que es poco utilizado en la administración de recursos humanos en términos de la parte aplicativa, pero sí es muy necesario en la parte teórica. Este concepto se hace llamar la cibernética y el proceso de administración. Y tendríamos que explicar un poquito, ir por pasos y decir que la cibernética consiste en una ciencia de leyes generales de la comunicación aplicadas a una diversidad de entidades en la cual el concepto de información ocupa un lugar privilegiado en las formas de comprender al ser humano y sus relaciones con el medio ambiente. Esto es la cibernética, yo diría, en términos muy generales, que son las leyes generales de la comunicación para comprender al ser humano, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque la cibernética nos dice cuáles son los contextos, los perfiles, eh, las formas en las que nosotros debemos referirnos a las personas y comunicarnos con las personas. De alguna o de otra manera nos va a dar una guía sobre de la cual nosotros vamos a poder estructurar mensajes, contextos, códigos para que la gente se pueda comunicar con nosotros. Hay mucha información sobre este tema. Desafortunadamente, bueno, pues a veces nos da flojera leer y nos da flojera practicar, ¿no? Yo no me puedo referir con un mismo mensaje a un niño de primaria que a uno de preparatoria, ¿no? Porque el mensaje va a ser entendido de una manera muy diferente. Por lo tanto, sí deberíamos de tener cuidado, sí deberíamos de tener cierta precaución. ¿Para qué? Pues para que los mensajes producidos por la cibernética lleguen en tiempo y en forma y tengan el efecto que nosotros necesitamos para que la gente pues, los entienda, ¿no? Que ese es uno de los grandes problemas en México. Tú a un niño le hablas como si fuera un adulto, ¿no? A mí me ha tocado muchas veces ver a las mamás o a los papás en la calle hablándoles a sus hijos como si los hijos tuvieran 25 o 30 años, ¿no? Y entonces el niño se te queda viendo y te dice, sí, pero realmente no te está entendiendo absolutamente nada. El niño vuelve a cometer la falta y tú lo regañas. Y le dices, ¿no? Pero yo ya te expliqué. Sí, le explicaste a un adulto de 20 años. No a un niño de 4, ¿no? Y entonces es ahí donde no puedes culpar a los padres porque finalmente ellos pues no conocen de estos procesos y es un ejemplo, pero sí, sí te puedes reír del administrador que no puede contextualizar y codificar un mensaje para que la gente lo entienda en su totalidad. Entonces, es ahí donde nosotros debemos trabajar. Por lo tanto, la cibernética es importante y luego nosotros tendríamos que pulir estos mecanismos de información, estos mecanismos de cómo les hablo a, a los empleados, a los colaboradores, porque no son mis, sino a los colaboradores, con la intención de que pues puedan desarrollar sus funciones cada vez mejor. Y por el otro lado, como parte de nuestra actividad, como parte de nuestros como parte de nuestras funciones, nosotros tendremos que establecer nuestros procesos administrativos para el área de recursos humanos, ¿no? Ya tengo la comunicación, ya tengo la descendente, ascendente, vertical o cruzada, y ya entiendo que hay ambientes que pueden ser benéficos o perjudiciales para el proceso empresarial, para el proceso de los empleados, y entonces diseño sistemas de comunicación muy adaptativos para lograr que la comunicación fluya en todos los sentidos. Pero también por el otro lado, la Administración de Recursos Humanos debe utilizar su proceso administrativo como cualquier otro de los departamentos que nosotros conocemos. Y por lo tanto, pues tendríamos que ahondar un poquito
en este concepto, aunque seguramente desde Administración 1 ustedes lo han tocado, pero sí es importante que lo reiteremos para que quede como muy clarito y sea una herramienta que ustedes pueden utilizar siempre en cualquiera de las dificultades a las cuales ustedes se encuentren, ¿no? Y dentro de esos elementos podemos decir que, primero que nada, pues el proceso administrativo es utilizado prácticamente por el 1000% de todas las empresas, ¿no? Y que su correcta aplicación nos permite la resolución de todos los conflictos que se presenten en la misma. También decimos que sirve para organizar procedimientos y cumplir metas y objetivos, sí, porque es un procedimiento o es un proceso, y también nos dice que debe estar alineado con los objetivos de la empresa. Por supuesto, nosotros nos dan los objetivos y nosotros creamos un proceso. Ese proceso responde al objetivo, a la meta, y por lo tanto va a ser con cada una de las acciones, pues ir logrando que estos elementos se cumplan. ¿Cuáles son las características del proceso administrativo? Bueno, primero que nada, todo proceso administrativo va a estar integrado por sus fases. Estas fases están interrelacionadas y se pueden dividir en elementos mecánicos, que son los elementos teóricos de la administración, y después tendríamos los elementos mecánicos, que son los elementos ya de la administración en la realidad. Y siempre tendremos que decirlo, porque esta es una realidad, que entre la teoría y la práctica siempre va a haber un pequeño espacio donde nosotros no consideramos ciertos aspectos, no se puede considerarlo todo. Y es ahí donde la figura del administrador, utilizando proceso administrativo, se hace fuerte. También es necesario establecer que el ciclo de sus fases se repite por cada objetivo propuesto y siempre sus etapas, esto es, la forma en cómo están divididas sus fases, se volverán cíclicas y repetitivas. Debe ser conocido por todos los miembros de la empresa, por supuesto, y puede ser aplicado en cualquier tipo o tamaño de empresa. Y debe ser regulado por los más altos cargos directivos de la misma. El proceso es fundamental para que las cosas funcionen dentro de la empresa. Mientras mejor definición le demos y mientras más herramientas le demos al proceso administrativo, más posibilidades tendremos de tenerlo todo bajo control. Dejamos un poquito el proceso administrativo como una herramienta de la empresa y también de los recursos humanos y nos centraríamos en el sistema y el proceso. Sistemas vamos a tener varios. Bueno, que acabamos de ver es algunas diapositivas, es el sistema de información con los paquetes de comunicación y otro sería el proceso aplicado de administrativo que tendríamos que fusionar. Y en el aspecto de organización de empresas se puede definir un sistema como un conjunto de procesos que interactúan y se relacionan para alcanzar objetivos definidos. Y a su vez los procesos son formados por un conjunto de tareas ejecutados de forma que ordenada. Nosotros tomamos el sistema y le asignamos un proceso. Suena fácil, pero en realidad no lo es tanto. Por lo tanto, un sistema administrativo eficaz es esencial para cualquier organización que quiera funcionar con eficiencia y eficacia. Por lo tanto, un sistema administrativo puede ayudar a los directivos y empleados a acceder a los datos que necesitan de forma rápida y sencilla. Y nosotros habíamos establecido en la clase pasada que nosotros necesitamos un sistema administrativo y este sistema administrativo debe estar integrado por tres grandes bloques. El suprasistema, que es la totalidad del sistema, el sistema, que es el objeto sobre el cual nosotros vamos a trabajar, y el subsistema, ¿no? Que son las áreas departamentales y operativas que con su esfuerzo nos van a permitir el alcanzar los objetivos. Y entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que establecer que los sistemas son obligatorios por parte de la empresa y los sistemas también nos permiten un avance seguro, coordinado y de alguna otra manera eficiente de lo que nosotros vamos a lograr. También puede ayudar a controlar el rendimiento de los empleados y los datos de los clientes
Sí, pero aquí ya son como elementos complementarios porque finalmente el sistema se construye para dar un rendimiento general a la empresa. Y al gestionar eficazmente la información, un sistema administrativo puede mejorar la productividad y la eficiencia de pues toda la empresa y en principio estaríamos hablando de partes de la empresa y conforme estas partes se vayan puliendo y vayan generando una eficacia colectiva, esta se va a ir trasladando a todos los demás departamentos y todas las demás áreas, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el efecto dominó. Una pieza se llena de efectividad y eficacia y de productividad, y entonces esa pieza va a afectar a otra, la cual va a tener el mismo efecto y esta va a ir impactando a otras a su vez, ¿no? Ángulos hay muchos sobre de los cuales tú puedes crear un sistema de gestión muy eficaz, ¿no? Siempre consideramos y siempre proponemos que los sistemas administrativos de gestión para la mejora empiecen por elementos muy, muy básicos que tienen que ver con los valores de la empresa y con la cultura de la empresa. Esto es, tú quieres construir un sistema administrativo eficiente, primero que nada qué cultura tiene tu empresa y qué valores tiene tu empresa. Si tu empresa no tiene una cultura laboral, una cultura de equipo, no tiene tradiciones dentro de la empresa, es muy difícil que nuestro sistema administrativo funcione correctamente. Si tu empresa no tiene asignado una carga de valores sobre de la cual ejecuta su trabajo, la empresa va a sufrir con sus sistemas administrativos. Y por lo tanto, siempre vamos a estar en revisión, siempre vamos a estar en ajuste y siempre vamos a encontrar los mismos resultados. ¿Por qué? Porque no tenemos las bases mínimas para que un sistema funcione, ¿no? Si yo termino de trabajar y no apago la luz de mi departamento o de mi cubículo, ¿no? O no tiro la basura en el bote de los elementos reciclables, ¿no? No hay una cultura, ¿no? No hay una cultura. No hay una cultura cuando yo llego a mi empresa con pantalones de mezclilla rotos, ¿no? O deshilachados, no sé si sea la palabra correcta. O sea, no hay una cultura. Y entonces aquí se debe trabajar primero esos elementos para que después nosotros podamos crear sistemas que realmente respondan a lo que los empleados, los gerentes y los directivos esperan de la empresa. Tú no puedes pedirles un esfuerzo doble, un mejor esfuerzo cuando no quieren estar ahí, cuando no se les ha producido la idea de que el trabajo que tienen les va a dar ciertos beneficios. Y por lo tanto, así se deben de construir los sistemas a partir de varios elementos, ¿no? Los elementos comunicativos, los elementos de proceso administrativo, los elementos de microambientes, ¿no? Cualquiera que estos sean. Y de alguna otra manera, así vamos construyendo los mecanismos que nos permitan que nuestra empresa tenga enfoques diversos, pero enfoques eficientes. Y eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención. Espero les haya gustado este tema de los sistemas administrativos. Este, la verdad es que es un tema muy bonito que nos permite partir en muchos ángulos cómo mejorar la empresa y que, bueno, te vas adentrando en estos temas y vas encontrando muchas soluciones que realmente no son tan complicadas y que sí te dan un enfoque de mejora continua. Me despido, gracias por su atención y bueno, pues ampliaremos esta información en la próxima clase. Que tengan excelente noche y hasta luego.